¿Qué tal, señores? Buenas noches. Hoy hablaremos en esta mesa de redacción de las protestas que han tenido lugar hoy, de las mareas blanca y naranja de usuarios y trabajadores sociales y de los profesionales de la sanidad. Se han concentrado a las puertas del edificio Pignatelli en protesta por los recortes y con motivo de la visita de la ministra Ana Mato. Analizaremos con nuestros invitados los motivos de esta protesta y los cambios en el modelo sanitario español. No han sido los únicos que hoy se han movilizado, también lo han hecho los profesores interinos. Piden que se paralice la decisión del Ejecutivo que elimina el cobro del sueldo los meses de verano. Hablaremos de ello y analizaremos también la evolución de la crisis de la deuda que ha alcanzado a Francia. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche aquí José Ignacio Senao, concejal del PP. Buenas noches. Muy buenas noches. Pascual Moreno, médico. Pascual, buenas noches. Buenas noches, María. Iñaki Albo, presidente del Comité Local del PAR. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar hablando de una de esas protestas que se han sucedido hoy, de la marea blanca y marea naranja a las puertas del Pignatelli con motivo de la visita de la ministra de Sanidad, Ana Mato. Las dos mareas piden que no se privatice el sistema público de salud y que cesen los recortes en estas áreas. ¿Cómo valoráis estas protestas de ambas mareas y también el papel que están jugando en estos últimos meses este colectivo, estas plataformas, ¿no?, de diferentes mareas, de diferentes colores, que cada una está vinculada a un colectivo? José Ignacio. Bueno, yo lo que tengo que decir es que cuando las personas protestan suelen tener algo de razón o toda la razón. Evidentemente hay colectivos que ven con desagrado cómo algunas de las cuestiones que se han planteado en los últimos años, pues ahora hay que adaptarlos, hay que ajustarlos a los presupuestos que tenemos. Y eso siempre es doloroso. Pero lo importante yo creo que es no pararnos solo en las mareas, en este tipo de mareas, porque últimamente parece que estemos en Zaragoza también en un puerto de mar, y no pretendo hacer una gracia de algo que es serio, ¿no? Pero hay mareas de todos los colores y para todos los gustos. Lo importante es saber que estamos avanzando en la buena dirección. Yo creo que eso sería lo importante. El recordar una vez más que estas medidas que está adoptando el Gobierno de España y luego los gobiernos autonómicos vienen forzados y que además no son unas medidas que van a ser permanentes. Cuando es que vamos a retroceder en el estado del bienestar, estamos retrocediendo ahora momentáneamente porque otros tuvieron responsabilidades antes y no supieron hacerlo. Realmente estas mareas no existieron para denunciar cosas que se hicieron mal antes en los últimos 8 años del Gobierno de España y en los últimos 12 años del Gobierno de Aragón, en fin, en algunas de las materias. Por lo tanto, lo importante es pensar que lo que ahora se está haciendo tiene una solución en el futuro, una solución lo más rápida posible para poder devolver, por supuesto, en aquellos sectores en los que más necesario es, y estamos hablando de educación, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de temas que son vitales de la asistencia social, pues todo esto en cuanto ello sea posible. Y además yo entiendo que se está haciendo un gran esfuerzo porque se está minimizando precisamente en estas áreas sociales esos llamados recortes que yo llamo siempre adaptar los presupuestos que tenemos a las posibilidades de poder administrarlo bien para que inmediatamente en el futuro podamos recuperar ese sentido. Pascual, vamos hacia cambio, hacia medidas con retorno, como decía José Ignacio. ¿Cómo valoras estas protestas? Pues ojalá, bueno, no lo sé si ojalá fuera así, ¿no? Porque yo creo que el cambio tiene que ser probablemente más estructural que el que se está planteando, ¿no? Menos vinculado a lo coyuntural, ¿no? Yo entiendo perfectamente el planteamiento de José Ignacio porque es cierto, los gobiernos autonómicos, igual que el gobierno central, están teniendo que gestionar mucho menos dinero que el que tenían antes, porque ingresan menos. Y por tanto, cuando hay que repartir una cantidad menor, pues toca menos. Y ahí toca ya la perspectiva política, es decir, dónde se recorta y dónde no se recorta el presupuesto. Porque esto es lo mismo que tenemos que hacer nosotros en nuestra casa cuando pasa lo mismo. Dónde puedo quitar y dónde no considero adecuado o conveniente quitar. Ser la segunda comunidad autónoma que más baja el presupuesto en sanidad, ser la tercera que más baja el presupuesto en educación, significa, digámoslo claro, asumir costes evidentes desde el punto de vista social. Y eso significa gente en la calle, con protesta más o menos
legítima, ¿no? Porque yo creo que todas son legítimas, pero hay una parte de la gente que protesta con toda legitimidad, lo vuelvo a decir, por su situación laboral, por la perspectiva de posible pérdida de su puesto de trabajo, por sus condiciones laborales, lo cual, reitero, es legítimo, pero también hay gente que está protestando porque tiene miedo a perder derechos sociales, tiene miedo a perder prestaciones sanitarias, tiene miedo a perder el suelo que creíamos habernos dado todos en lo que tiene que ver con la sanidad y la educación. Y yo creo que es en eso lo que falta más claridad. Es decir, si el gobierno tiene que tomar una serie de medidas que lo primero que habría que hacer es ser didáctico y decir claramente, efectivamente, no en los últimos 8 años, sino en los últimos 20 años este país ha estado viviendo gracias a una burbuja construida en torno a una generación de riqueza no basada en el conocimiento, no basada en la capacidad industrial, no basada en la capacidad de exportación, sino básicamente, y una parte muy importante, en el ladrillo. Eso no lo ha corregido ningún gobierno, ni efectivamente el gobierno de Zapatero, ni lo corrigieron los gobiernos del PP anteriores, tampoco lo corrigió Aznar. Nadamos de alguna manera sobre una situación de mayor nivel de ingresos que permitió a las comunidades autónomas destinar más dinero a prestaciones sociales. Y el problema fue que saltamos de los ingresos estructurales a los coyunturales. Y hemos ido financiando, gracias a que teníamos más ingresos, algunas de las prestaciones que ahora, al disminuir los ingresos, no tenemos dinero para pagar. Digamos claro dónde está el límite, digamos a los ciudadanos hasta dónde podemos llegar, digamos, miren, vamos a tener que quitar porque no tenemos, pero digamos, hasta aquí. A partir de aquí tendremos que tomar otro tipo de medidas, o cobraremos más impuestos, o plantearemos cómo hacerlo de otra manera, o cambiaremos, pero lo que no puede ser es que la gente tenga miedo de perder sus prestaciones, porque ese es el problema fundamental que hay en la calle, el que la gente no sabe dónde está el suelo, la gente no es consciente de si el gobierno tiene claro cuándo está efectivamente quitando de alguna manera prestaciones, pero hasta un determinado nivel, o cuando está tocando hueso, como hemos dicho alguna vez en esta mesa, ¿no? Y yo lo siento, pero creo que en esto falta valentía política, porque además es el momento adecuado además de cambiar algunos modelos de gestión de lo público. Modelos que deberían de ser mucho más flexibles, mucho más eficientes y, por tanto, mucho más orientados a sacar todo lo que se puede sacar de ese presupuesto, que no olvidemos, en las comunidades autónomas es una parte muy importante de él. Hace falta poner un límite, como decía, establecer dónde está ese límite en los ajustes, en estas nuevas medidas, Iñaki. Sí, y hace falta efectivamente planificar el futuro. Es decir, ahora la situación es la que es y efectivamente solo hay 2 modos de conseguir dinero. O vía impuestos, y ahora mismo el nivel de impuestos sobre los que pagan impuestos es muy elevado, es decir, sobre las empresas que quedan y los trabajadores que quedan es muy elevado y ahí francamente no queda recorrido, o pedirlo prestado. Y solo puedes pedirlo prestado si se fían de que lo vas a poder devolver. ¿Eso cómo se fían? Pues si ven que efectivamente eres capaz de reducir el déficit. No hay más, es decir, el dinero no crece de los árboles, por mucho que nos empeñemos, la cosa es así, con lo cual no queda más remedio que reducir el déficit si queremos salir de la situación. Eso es una base de partida. Ahora bien, efectivamente, como decía Pascual, hay que ver de dónde se recorta. Yo tengo la sensación de que hay sitios donde todavía se podría recortar y que no se ha entrado en serio. Es decir, hay muchos temas de empresas públicas, muchos temas que no se han entrado. Es decir, por ejemplo, las comunidades autónomas son responsables del 30% del déficit y las comunidades autónomas se encargan de los 2 temas fundamentales de lo que es sanidad y educación. El gobierno central es responsable del 60% del déficit. Ahí creo yo que todavía hay temas que hacer, pero eso no quita para que efectivamente haya que hacer ajustes. Y hay que hacer ajustes ahora porque es imprescindible para salir de la crisis, pero también de cara a futuro. Es decir, tenemos, lo sabemos todos, una evolución demográfica que implica que cada vez el gasto en sanidad va a aumentar. Es decir, y solo basta ver, digamos, los países que van por delante en qué nivel de gasto del PIB están. En Estados Unidos están en 15-17%. Aquí estamos en algo por debajo del 10%. Acabaremos llegando allí, porque cada vez que una esperanza de vida mayor vamos a ir a ese modelo. Por lo tanto, debemos hacer cambios estructurales, no simplemente reducir ahora gasto que puede ser necesario, si quieres imprescindible, sino plantearse cambio de modelo. Estáis hablando de ese cambio de modelo de la gestión, también decía Pascual, de la gestión de lo público, pero ¿por dónde pasaría? Decís que hay que realizar reformas estructurales. ¿Hacia dónde? ¿Vamos hacia lo privado, que es de lo que a lo mejor se quejan algunas? Yo creo que hay que ir hacia la colaboración público-privado, pero es clarísimo, es decir, no tiene sentido, además los gobiernos no tienen dinero para eso, para posiblemente seguir construyendo más hospitales. Posiblemente hay que ir a fórmulas de colaboración para aprovechar esos recursos que en muchos casos existen, se pueden aprovechar y se pueden aprovechar con un mejor coste. Al final, el objetivo debe ser dar el servicio. O
O sea, yo no creo que el objetivo tenga que ser dar un servicio público, ¿no? El objetivo es dar el servicio a los ciudadanos. Ese es el objetivo. Es decir, y que cueste lo menos posible y que efectivamente nadie por razón de renta se quede sin el servicio. Ese es el objetivo. José Ignacio, ¿una empresa pública, una gestión privada puede dar el mismo servicio que una gestión pública? Sí, yo creo que sí, en algunos aspectos y en algunas materias sí. La colaboración, yo creo que puede estar ahí la solución, en la colaboración público-privada. Pero no solamente en esto reside el reestructurar la administración, yo creo que esto se va a hacer. Es decir, en esto no solo es el privatizar o no privatizar, el debate de la privatización sí, privatización no, sino que hay que evitar la duplicidad de competencias, hay que ser ágil en el empleo de cada euro de nuestros presupuestos. Ahora nos hemos dado cuenta que vienen las vacas muy flacas, flaquísimas, y que no se pueden hacer dispendios, porque estamos hablando ahora de problemas de ámbito social, cuando no hace más de 4 años, pues aquí en Zaragoza hemos dilapidado pues 87 millones de euros en hacer un puente que nadie sabe para qué sirve, que es el puente famoso de la Iraní, o la Torre del Agua, o muchas otras cosas que se han hecho en muchas partes de España, que hay que pagar con el dinero de todos y que realmente pues ahora nos vendrían muy bien en momentos difíciles para poder atajar los problemas sociales. Yo insisto, se han hecho ajustes en todas las materias, se han tratado de que desde el Gobierno de España y desde el Gobierno de Aragón, que es lo que a nosotros nos afecta, se note lo menos posible. Sé que va a haber que tener corresponsabilidad entre todas las administraciones. Sé que muchas administraciones, sobre todo las locales, y hablo ya del Ayuntamiento de Zaragoza, pues están muy mal, en una situación crítica, pero también debido a que la gestión anterior pues ha sido nefasta. Todo esto, bueno, pues habrá que conjugarlo y siempre viendo la salida del túnel, que va a haber una salida, que va a haber una solución, que este problema no va a ser un problema permanente y que, bueno, de aquí al 2013, 2014 podamos volver a ir recuperando por lo serio. Entre tanto, habrá que reajustar la administración y claro que habrá que hacerlo. He dicho, y vuelvo a aclarar, Iñaki hablaba de empresas públicas, efectivamente, empresas públicas, organismos que duplican la acción de otra administración, pues habrá que reajustarlo y habrá que hacerlo que sea asequible y con el menor coste posible, que también lo has dicho y lo decía Pascual. Por lo tanto, esto se va a hacer. Todo de golpe no se puede hacer, porque no se puede acometer. Hay un problema también añadido, que es equilibrar el déficit, pero también empezar a plantear medidas que generen empleo. Si no se genera empleo, esto no tiene solución. Generar empleo está reñido a veces también con la reestructuración de la administración, que a su vez podría producir más desempleo. Todo esto hay que conjugarlo pues para ir pasando quizás esas cargas que tiene la administración pública a el torrente de empleo privado, pero cuando se pueda generar empleo. Por lo tanto, es complicado, pero vamos, yo entiendo que hay salida y que va a haber salida y que tiene que haber esperanza, porque esto requiere esfuerzos de todos y que todos los españoles vamos a esforzarnos para hacerlo. Pascual, ¿cómo ves esta colaboración, estos modelos de gestión? Yo llevo 20 años trabajando yo soy médico y llevo 20 años trabajando en gestión sanitaria. En todas las propuestas, desde el famoso informe Abril, y casi hablo del Jurásico, que planteaba alternativas y cambios que ahora están nuevamente encima de la mesa y tienen narices, se estaban planteando cambios de modelos de gestión, cambios de modelo de organización, y constantemente cada uno de esos cambios ha sido paralizado, como en los juegos infantiles. Yo recuerdo un juego en el que de pequeños me decía que decíamos stop y se quedaba todo el mundo parado. Pues la palabra privatización en la sanidad ha paralizado todo. Yo creo que yo he trabajado varios años en la sanidad pública y la gente que me conoce sabe la importancia que yo concedo desde el punto de vista personal e ideológico a que el Estado garantice la prestación de los servicios sanitarios a sus ciudadanos. De ahí a que el Estado, además de asegurador, tenga que ser prestador de servicios necesariamente, hay un trecho. Y ese trecho en España no se ha recorrido. Es decir, se ha recorrido en alguna comunidad autónoma con algunos modelos de gestión diferentes, pero en España estamos aplicando un modelo de gestión en lo sanitario que significa que el ayuntamiento tenga un servicio de transporte público y que el propio ayuntamiento tenga personas contratadas para llegar a los autobuses, para transportar a las personas, etcétera, etcétera. Ese modelo, por muchas razones, y la gente que trabaja en el sector lo sabe, tiene claros ámbitos de ineficiencia. Y eso es lo que hay que revisar. Es decir, o desde lo público somos capaces de dar eficiencia o tenemos que replantear el modelo. Yo sinceramente, creo
que además es el momento de hacer cambios radicales, de plantear cambios encima de la mesa con toda radicalidad, porque es una oportunidad también para mejorar todo. Somos pocos países en Europa los que el personal sanitario del sector público es funcionario, como pasa en este país, que tiene una figura estatutaria, pero que al fin y al cabo es equivalente a la funcionarial. La mayor parte de los países de Europa, el personal que trabaja para la sanidad pública no tiene una relación funcionarial con la administración y funciona y da prestación. Y no estoy hablando, estoy hablando de países como los países nórdicos, donde todos estaríamos encantados de tener un nivel de prestaciones similares, ¿no? Por tanto, yo creo que toca cambiar y toca replantear el modelo. Efectivamente, detrás de eso también hay cuestiones de carácter laboral, cuestiones de carácter sindical que hay que replantear y que pueden suponer una dificultad. Hablamos ahora de otras cuestiones de carácter laboral de otro sector que también hoy ha salido a la calle para protestar por sus condiciones laborales. Son los profesores, los docentes interinos. Ellos han criticado, han salido a la calle para pedir que durante el mes de los meses de verano sigan manteniendo el sueldo, porque bueno, por lo visto la última negociación que se estableció entre el Gobierno y los sindicatos docentes, se estableció que sí que se mantendría y posteriormente en los presupuestos parece ser que no está concertado ese pago. ¿Ha habido aquí un malentendido? ¿Se ha incumplido de alguna manera, José Ignacio, este acuerdo con estos sindicatos, con los docentes? ¿Creéis que tienen razones para protestar sobre este asunto? Bueno, vuelvo a lo del principio. Las personas cuando protestan, y lo decía también Pascual, normalmente protestan pues porque sienten que alguno de sus derechos se ha visto mermado, ¿no?, en las posibilidades. Lo que sucede es que en estos momentos hay que ver siempre la globalidad, hay que pensar que los problemas pues son de la persona que necesita una teleasistencia, que va a tener problemas, de las personas que necesitan asistencia sanitaria, de muchas personas que necesitan servicios básicos y de que tenemos pues el número de parados que hay en España y que tenemos en Aragón. Hay pues prácticamente en Zaragoza capital tenemos prácticamente 50.000 familias que no tienen un euro de ingresos al mes para poder mantenerse. Entonces estamos hablando de personal que es interino, que claro, mantiene y plantea unas protestas reivindicativas en cuanto a lo que sucedía anteriormente de que cobraran en los meses de verano. Bueno, ahora exactamente no van a cobrar todo, va a tratar de que todo esto pues se pueda regular, pero bueno, lo importante es mantener también el puesto de trabajo. Estamos hablando de puestos que son interinos. Ya sé que hay interinos que tienen su razón y con todo el respeto que merece una persona que es interina, que puede llevar 20 o 30 años de interino, que es algo que no cabe, que no debería de ser y que ahora esto habrá que corregir, porque una persona no puede estar 30 años de su vida de interino porque está pasando, y sobre todo en la medicina, yo sé, lo conozco, tengo buenos amigos, que está pasando también, como está pasando en la docencia, que ahora son personas que prácticamente es como si fueran ya fijos, pero no lo son. Bueno, ha habido administraciones sucesivas y posiblemente supere incluso el periodo de los 8 o 12 años o 20, ¿no? Bueno, es un problema que está ahí, pero que en principio pues, afecta a un grupo determinado de personas y que sin embargo pues habrá otras que lo que quieren es trabajar y estas no se manifiestan. Esta es otra marea, la marea de los parados, la marea de los que no tienen un solo euro para poder comer y que hoy en día también tenemos que respetar entre todos y hacer posible que se pueda redistribuir esas ayudas para que las personas que tienen necesidades pues puedan salvar este periodo hasta que esto se solucione pues dentro de un año o año y medio y todo esto lo tenemos que hacer pues aportando todos un poco de lo que tenemos, no hay más remedio. Iñaki, ¿cómo valoras estas protestas? Hombre, yo en educación distinguiría, así como en sanidad yo creo que tenemos un buen sistema que da un buen nivel, pero hay que revisarlo por un problema de sostenibilidad, de una cuestión, digamos, fundamentalmente económica. En educación tenemos un problema también de resultados, es decir, en España gastamos por encima de los países de la OCDE en educación y tenemos unos resultados muy por debajo, es decir, se ve el informe PISA y, es decir, en educación el cambio tiene que ser posiblemente mayor en el sentido de que no basta simplemente con aumentar la ratio en las clases, que eso es algo muy sencillo, que en fin, que los que somos de la generación esta del baby boom, pues efectivamente estábamos 40 o 42 en clase y no pasaba absolutamente nada. Hay cosas que se deben cambiar respecto a la educación que teníamos, es decir, yo creo que todo lo que sea aprender a debatir, aprender a exponer ideas, todas estas cosas son muy importantes,
pero evidentemente hay cosas que están fallando porque los alumnos salen sin una base adecuada en matemáticas, en comprensión lectora, en lenguas, es decir, una serie de temas absolutamente básicos hay que cambiar. Y eso, lógicamente, va a suponer, es decir, ahí hay que hacer un cambio completo porque la competitividad futura depende de la educación. Es decir, es que es la clave, o sea, tener personas formadas con capacidad para encontrar puestos de trabajo o para creárselo ellos mismos. Es decir, es la clave para el futuro, tener una buena formación, tanto formación básica, digamos, a nivel de colegio instituto, como la universitaria, como la formación profesional. En ese sentido espero que salga bien el tema de la formación dual, porque es muy buena idea, muy buen planteamiento. Yo lo conocía ya en Alemania desde hace 20 y tantos años que fui ahí ya y conocí cómo funcionaba, y es un planteamiento muy bueno. Yo creo, en general, no hay que inventar nada, hay que copiar lo que funciona bien. Y hay muchos ejemplos de cosas que funcionan bien. Y en el caso de los interinos, pues muy posiblemente, no conozco en detalle el caso, pero tendrían razón en que se acordó esa circunstancia, pero también es verdad que posiblemente no estemos ahora mismo en condiciones de a alguien que trabaje 9 meses pagarle 12. Otro tema es que todas estas medidas efectivamente hay que establecer una temporalidad, es decir, igual a los funcionarios se les está pidiendo un sacrificio enorme, se les ha recortado, sumando los distintos recortes, prácticamente un 20% de su sueldo, 20-25%. Hay que, por parte del gobierno, se tiene que establecer, digamos, que quede claro a partir de qué momento esas condiciones, que a fin de cuentas tenían derecho a esas condiciones, se va a poder volver a cumplir esas condiciones. Es decir, yo creo que todos están de acuerdo en que ahora toca hacer sacrificios, pero también es importante que se vea que los sacrificios son homogéneos, que todos se sacrifican. A mí, en ese sentido, sinceramente, el recorte que se hizo del 20% de subvenciones a sindicatos, partidos políticos y organizaciones empresariales me parece ridículo. O sea, yo creo, aquí estamos de dos partidos distintos, los partidos se tienen que financiar ellos. Es decir, si uno tiene una idea y quiere defenderla, pues pone dinero o lo que pueda, o su tiempo, es decir, cada uno pone lo que puede, no se tienen que financiar de los presupuestos, y así muchas cosas, es decir, ¿que hay que hacer sacrificios? Sí, hay que hacer sacrificios, pero tienen que ser compartidos, y aquellos que afecta a unos derechos adquiridos, la gente se tiene que fijar un marco temporal. Pascual. Pues a mí me parece una medida radicalmente injusta, y me parece que probablemente que es lo poco que puede hacer el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón si no adopta cambios de carácter estructural. Estamos en las mismas, ¿no? Es decir, cuando digo radicalmente injusta, lo que no es normal es una persona, por el hecho de tener una relación laboral con su empresa, en este caso con la administración, diferente, el titular cobra a los 12 meses y el interino, que hace lo mismo, o a veces hasta incluso más, cobra 9. Es fácil, es una medida fácil, como es fácil quitar la paga de Navidad a los funcionarios o recortarles o no aumentarles el porcentaje que les tocaría cada vez que hay un incremento del IPC. Pero seguimos adoptando medidas injustas, sobre todo porque suponen de que afectan a todos, sin discriminar el grado de involucración, el grado de trabajo, el grado de los resultados obtenidos en su tarea, que afectan a todos y por tanto además contribuyen a generar un ambiente de mayor desilusión de alguna manera en su actividad profesional y que soluciona el problema corto. Pero ¿y luego qué? ¿Y después dónde cortamos? ¿Y después qué quitamos? Luego quitaremos también los meses de verano a los que tienen la plaza fija y luego quitaremos ya... ¿dónde está el límite, ¿no? Es un parche, como dice Pascual, no se soluciona realmente el problema estructural en este caso en educación. Bueno, lo hemos dicho, yo creo que lo hemos dicho los tres, realmente de lo que se trata ahora es de llegar a que efectivamente esos ajustes sean los menores posibles. Y tenemos el dinero que tenemos, es que ese es el problema, que no hay más dinero, no se puede sacar más dinero. Entonces yo entiendo que desde el Gobierno de Aragón se hagan unos presupuestos reales que hasta ahora parece ser que no se hacían, o, bueno, se hacían más alegremente, había otras posibilidades, se podía acudir al endeudamiento, no había esos límites, los había pero no se cumplían, cuidado con esto porque sí había ya unas normas en las que no podías endeudarte por encima de unos límites, esto no se controlaba, se hacía la vista gorda y claro, ahora estamos donde estamos. Yo entiendo que hay que acometer una serie de medidas y a veces esas medidas, por dolorosas que sean, son las menos dolorosas porque hay que distribuirlo, pero en fin, también
lo mismo que decía Pascual podría plantearse a la inversa, o hay personas que pueden pensar lo contrario, ¿no? Que por qué una persona que trabaja 9 meses cobra lo mismo que otra que tiene que trabajar 12. Es decir, que hay también personas dentro del mismo sector que piensan lo inverso. Al final, de lo que se trata es de hacer posible que el sistema siga y que el presupuesto que tenemos sea lo más eficaz posible para todos los ciudadanos. Bueno, se nos ha acabado el tiempo con estas últimas reflexiones de José Ignacio. Nos despedimos, muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros nos vamos, mañana estaremos de nuevo con todos ustedes, como siempre, a la misma hora. Buenas noches.